retomar algunas cosas que hemos dejado por ahí en el camino y que yo creo que nos ayudan a aclarar muchísimas cosas. Alguna vez, si hace un buen ratico ya, hablamos de los arquetipos, ¿se acuerdan? De los arquetipos, y entonces decíamos que existe una cosa que Carl Jung llamó los arquetipos del inconsciente colectivo. Lo primero es eso, ¿qué es un arquetipo? Para ustedes, alguien me da definiciones, a ver, veamos, escucho propuestas. Como un patrón perfecto. Como un patrón perfecto. Patrón, ¿qué más? Y a su vez, ¿qué es un patrón? Una guía. Bien, una guía, un modelo, ¿sí? Modelo O guía, bien. ¿Alguien más me da otro? Bueno, puede ser un tercero. De a uno. No se nos ocurre nada más. Un arquetipo. Dejémoslo por ahora, ahí se nos van a ir ocurriendo muchas cosas. Y si hablamos de colectivo, ¿qué significará? Me refiero pues a arquetipo colectivo, ¿no? Podría ser universal, colectivo. Universal, bueno. Para un grupo. Para un grupo, listo. Y si hablamos del inconsciente colectivo, inconsciente. Ahora no me digan que no es consciente, pues porque ¿qué se envuelve en ese inconsciente? ¿Ah? ¿Qué se envuelve en ese Como las inconsciente? memorias. Memorias, eso me gusta. ¿Qué más? Creencias. Eso, creencias. Están muy aplicadas. Miren lo que nos empieza a ocurrir. Cuando Carl Jung empezó a hablar de estas cosas, se hablaba de que había una serie de patrones o modelos que la gente va siguiendo evolutivamente. Es decir, la gente empieza a desarrollar ciertos comportamientos de una manera casi automática, porque algunos creían estaban inscritos en los genes. Y entonces hay una cosa que se llama la masa crítica. La masa crítica la describía Ken Keyes en un librito que se llama El Centésimo Mono. Y él habla de cómo, eso es una formulita, pero se la menciona apenas, la raíz cuadrada del 1% de la población. Cuando esa raíz cuadrada del 1% de la población genera un comportamiento tal, el resto de la población lo genera, ¿sí? Pero no importa, simplemente digamos que cuando una fracción más o menos importante de la población, en realidad es muy pequeño ese número, desarrolla esa habilidad, entonces toda la población tiende a imitarla, aunque no hayan estado en contacto nunca con esa población. Y eso ya es muy significativo, porque ¿cómo es posible que alguien que vive allá en el Retiro, por ejemplo, desarrolle una habilidad que una masita crítica desarrolló aquí en Medellín? ¿Sí? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué se necesitará para que ese tipo de cosas ocurran? ¿Ustedes qué creen? Además de los genes, porque entonces podríamos decir, pero es que a lo mejor los de allá son de apellido Gutiérrez y los de acá son Jaramillo, y entonces se habla ahí una cosa de los genes. Podrá ser el entorno, Alejo. Alejo será la vibración. Y el entorno tendrá que ver con el mismo entorno, fíjate que es el entorno del Retiro y el entorno de acá. Bueno, ¿será la vibración, dijiste? Sí. ¿Cómo es eso de la vibración? Explícamelo un poquito más, Cata. Alejo, es que dicen que somos vibración, que han hecho ejercicios con partículas y le ponen música. Entonces que se van moviendo las partículas, entonces uno dice, pues si todos somos células,
y empezamos a generar una respuesta a lo que se está dando, entonces vamos vibrando y buscando lo mismo, hasta inventando lo mismo. Ok. Hay un tipo que se llama Hans Jenny que habla de cymatics o la cimática, ¿sí? Búsquenlo por ahí porque son videitos muy interesantes en YouTube. Y muestra cómo cuando en una rejilla, supongamos que esto es una rejilla metálica, ¿sí? Se colocan aquí partículas de cuarzo, arenillas de cuarzo, ¿sí? Y se empiezan a someter a un sonido determinado, estas arenillas obtienen un patrón, una forma. Pero cuando se cambia la frecuencia, por ejemplo se eleva el tono, empieza a cambiar la forma y van formando diferentes mandalas, diferentes. Es muy bonito ese video, eso dura yo creo que 2 minutos, por si de pronto tienen tiempo de ojearlo. Cymatics, buscan así en internet, en YouTube, y van a encontrar que aquí hay algo que está moviendo distinto a lo que físicamente nosotros tratamos de mover, ¿no? Entonces existe aquí, en palabras aquí de Cata, esto, una vibración sería ¿qué? Una frecuencia. Eso, Una onda. una frecuencia. Y hablar de frecuencias implica hablar de ¿qué? Energía. Ritmos. Y hablar de ritmos implica hablar de pausas. Y hablar de ritmos y pausas implica hablar de Tiempos. claro. No podemos hablar de ritmos y de pausas si no estamos refiriéndonos al tiempo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Un sonido, una vibración que llega acá genera un patrón de orden determinado. Por ejemplo, se organizan así las partículas en un ¿cómo se llama esta figurita? En un rombito, ¿sí? Y después aumentan la frecuencia y se forma un círculo. Y después aumenta y se forma, no sé, cualquier otra figura, ¿sí? ¿Qué estará pasando aquí para que estos arquetipos se transmitan incluso de generación en generación y sin que nos hayamos conocido con los que vivieron hace 400 años? ¿Qué estará pasando? ¿Realmente será una cuestión de genes? ¿Ustedes qué dicen? Memoria celular. Memoria celular, eso me gusta. Memoria celular, para que vean eso, memoria celular. La memoria celular realmente guarda la información de toda la humanidad. En nuestros genes está la información de toda la humanidad, desde que nos empezamos a erguir, desde ahí en los genes de todos esos antepasados y en los nuestros, de alguna manera está inscrito en ese código, en esa cosita tan pequeña, toda la información y toda la historia de, insisto, toda la humanidad. Pero entonces hay algo que súbitamente hace que se despierte esa información, porque estaba más o menos dormida y de un momento a otro como que se despierta. ¿Qué será lo que hace que se despierte? La naturaleza. ¿La naturaleza de qué? Del universo. A ver, ampliemos eso un poquito, Fabio, a ver si va por ahí la cosa. No hay una intención ahí. Pues yo creo que el universo es cambiante, ¿no es cierto? El universo es dinámico y cambiante, me gusta eso, vamos bien, dinámico y cambiante, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Si el universo es dinámico... Los comportamientos de esos mismos arquetipos y la modificación de esos mismos arquetipos por las circunstancias producidas por esa dinámica vaya variando, ¿no? Sí, permanentemente estamos variando, siempre hay lo que se llaman diferencias de potencial. Y es que la vida es cambio permanente. La vida es cambio permanente y por lo tanto la vida es diferencia de potencial. Si la vida es diferencia de potencial significa hay cargas positivas y hay cargas negativas. Hay un norte y hay un sur simultáneamente. Cuando se da una sola polaridad, chao, nos morimos. Entonces por eso yo molesto aquí mucho cuando hablamos de los bipolares. Porque es que el bipolar está más sano que cualquiera de nosotros, ¿no? Doctor, yo vengo porque soy bipolar y yo, qué maravilla. Eso significa que estás vivo, pues, ¿no? A nosotros nos falta un poquitico más de bipolaridad de pronto. Vamos a encontrar en esos extremos, obviamente que sin llegar pues hasta el límite donde el resortico ya no se vuelva a su punto inicial.
Entonces eso es una maravilla poder hablar de que hay una diferencia de potencial. Pero entonces yo insisto, hay una dinámica, hay algo cambiante, hay una diferencia de potencial y súbitamente, en cualquier momento, se despierta un arquetipo. Eso no depende de la intensidad, aunque se haya vivido. Intensidad. Eso mismo decías tú, Margara, ¿no es cierto? Intencionalidad e intensidad. Expliquemos un poquitico más esas dos cosas. A ver, primero la intensidad, ¿por qué? Porque si se hace una cosa con mucha fuerza, con mucha vehemencia, Eso es. entonces Pongámosle deja listo, una huella pues. más grande. Perfecto. Ok. Intencionalidad. Es que cuando hay intención, hay puede haber un cambio, puede haber una fuerza. Dentro de tensión. O sea, hay una tensión interna. Eso es la intención. ¿Sí? Eso es muy importante. Pongámosle ese aquí. Significa dentro de una intención, entonces está generando una tensión interna. Una tensión que es necesaria para que la cuerda dé su propio tono. Si la cuerda está muy flojita, pues nunca va a sonar. Pero si se pone en una tensión adecuada, va a generar un movimiento y un sonido, un patrón vibracional suficiente como para que produzca un efecto. Entonces la pregunta es si estos son arquetipos del inconsciente colectivo, ¿cuál será ese pedacito que hace que esto empiece realmente a manifestarse? Exacto, el detonante. ¿Cuál será ese detonante? Un recuerdo, es ir al recuerdo, Un recuerdo. al registro que hay. Bueno, vamos por ahí. Yo creo que vamos a ir llegando. Y entonces, ¿qué pasa con ese recuerdo, Iván? ¿A que me acordé? No, activa eso que está guardado, activa eso que está en ese Entonces vuelvo y te inconsciente. devuelvo la pregunta. ¿Qué hace que se active el recuerdo? Las circunstancias. Unas circunstancias. Bueno. Necesidad. ¿La qué? Necesidad. Necesidad. ¿Me explicas un poquitico? ¿Qué hará que esa necesidad sea suficiente para despegar? Supongamos, yo tengo una necesidad de un empleo nuevo. ¿Eso será suficiente para que el empleo aparezca? Necesito la motivación. La intención. Intención. La motivación. Motivación. ¿Qué es la motivación? Las ganas. Yo quiero que vayamos deduciendo esto hasta que es bonito. Se van a dar cuenta que llega un punto en que uno dice, pues claro. ¿Qué dices tú? Claro. La motivación, claro, para que haya una motivación tiene que haber una energía. Detrás de todo esto, cuando hablamos de fuerza, de potencia, de motivación, sin duda detrás se está moviendo esto, una energía. ¿Sí? ¿Y qué es la energía? Cuando hablamos de energía en movimiento, ¿qué significa? Hay una cosita que ocurre o que ocurrió en este tiempo, 10 a la menos 32 segundos. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? 10 a la menos 32 segundos, eso es infinita e infinitamente casi que nada de tiempo. Imagínense un 1 después de 32 ceros y eso es de segundos. Ese es el principio. Ese es el principio, eso, ahí vamos a ver, dale, pégate de ahí. Y entonces, ¿ese principio qué significa? Pues yo diría que es un ser lleno de amor que empezó todo. Ese es el principio. Bien. Un ser lleno de amor, listo. ¿Y qué habrá motivado a ese ser lleno de amor para que nos hiciera esa explosioncita ahí? ¿Ah? Carlos. Pues nosotros venimos desde ese ser de siempre y somos resultado de ese amor divino, de ese
Cuando estás diciendo un ser de siempre, supongo que te estás refiriendo a un ser sin tiempos, ¿cierto? Exactamente. Pero que a su vez es el origen de los tiempos. Es el origen de los tiempos. Okay. Que todo es una consecuencia, la frecuencia como la onda que va y vuelve, llega un momento en que tiene que retornar a hacer su circuito para... Ojo, este hombre dice la frecuencia que va y vuelve. Eso se llama causalidad circular. Pero es que el tiempo sí existe. Vamos bien. Voy a decir enloquecido. ¿El tiempo existe o es una creación del hombre? Bien. Si eso es cierto, significa que alguien que está... Miren, les pongo un ejemplo. En este seminario del fin de semana, una chica se levantó, mejor dicho, al segundo día del seminario me dice, yo había puesto un ejemplo sobre cómo se van archivando los temores y la manera en que se van inscribiendo y lo que implica desde el punto de vista de la energía de reserva y el riñón y todo lo que ustedes ya manejan perfectamente. Lo cierto es que ella al día siguiente se arriba y me dice, oye, es que me ocurrió una cosa ayer muy horrible porque cuando salí del seminario me sonó el teléfono y era que me estaban llamando de la alarma de mi casa. Y ya eso me había ocurrido 7 años atrás y cuando yo llegué en esa ocasión a la casa, encontré la casa vuelta a nada, habían hecho un robo tremendo, tal cosa. Entonces a mí se me disparó por completo toda esa ansiedad y antes de llegar a la casa yo tuve el peor de los síndromes de pánico que yo había tenido en mi vida porque yo pensé que me iba a encontrar algo parecido y en realidad llegué y no, parece que el viento o algo movió eso. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿No? Entonces empezamos a averiguar eso y nos damos cuenta de cómo hay un suceso que queda ahí grabado y que súbitamente un engrama dispara y actúa como si estuviera sucediendo en ese momento. Pero entonces, vamos a que el tiempo no existe. Yo le digo, me dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para eso? Y es sencillo. Hay un único tiempo. ¿Cuál es ese único tiempo? Es que es el ahora. O sea, el presente. ¿Y ese presente dónde habita? En el aquí. En mí. Ah, en el corazón. Bueno, en el corazón. Hemos dicho que el centro es el corazón y que no en vano, por eso el cuarto centro está en el corazón, o mejor dicho, el corazón está en el cuarto centro, o el cuarto centro está en el corazón también. Bueno, y entonces le decíamos, bueno, si eso es cierto y si solamente existe un único presente, vamos a cambiar esa circunstancia, no la de la noche anterior, sino la de hace 7 años, y vamos a darle otro colorido, ¿sí? Y entonces, en lugar de ver todo el drama que viste, vamos a ponerlo a lo que te ocurrió anoche en otras circunstancias. Llenarlo de detalles diferentes. Llenarlo de detalles diferentes, pero si tenemos que quitar una carga emocional que era nefasta, dura, tensa, horrible, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podamos cambiarlo en este presente por algo agradable? Las imágenes. Con un pensamiento que ¿qué? Bueno, ¿será suficiente? Entonces ella empieza a pensar en el camino, ay no va a hacer nada, no, yo estoy segura que no va a pasar nada, y sin embargo la taquicardia sigue, ya llega sudorosa, toda esa cosa, o sea que ni siquiera fue suficiente. Vea, doctor, yo empecé a respirar, saqué todo lo que he aprendido en yoga, yo llegué a su no pude. Y yo sé que tengo que volver ahorita, después de que salga del seminario, a mi casa y estoy muerta del miedo porque de pronto vuelven y me llaman. Entonces, lo que hicimos fue una figura muy simpática. Al subconsciente se le engaña con imágenes. Si uno crea imágenes, crea una respuesta. Así de sencillo. Si se crea una imagen, se crea una respuesta. Por eso hemos dicho tantas veces, cambia un pensamiento y cambiarás tu vida. Entonces le pusimos un ejercicio muy simpático. Ella está angustiada consultando por eso y le digo yo, imagínate que cuando entras a tu casa
En lugar de encontrar todo eso que encontraste hace 7 años, encuentras a un ratón persiguiendo a un elefante amarillo que se metió a tu casa por la ventana del baño. Y entonces empieza a hacer eso, a reírse, pues, ¿sí? Y métele otro detalle todavía más complicado. En esa salió un ornitorrinco a perseguir al ratón y se quedó ensartado en una telaraña que había ahí cerquita la alarma y disparó el botón de la alarma, ¿sí? Entonces, una cosa absolutamente ridícula desde el punto de vista racional, ¿sí? Pero resulta que el subconsciente está creando una imagen. ¿Alguien dejó de ver el elefante amarillo? Todos lo vimos, ¿sí o no? ¿Cuántos elefantes amarillos se han encontrado ustedes por esta calle subiendo? Además, lo acaban de ver subiendo ahí en la condición, ¿sí? Fíjense que de esa manera el subconsciente se va manipulando muy fácilmente, y ese es un sinvergüenza que se las cree todas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que muy curiosamente, cuando sale de ahí y crea la imagen completa, ella ha quitado carga emocional. Y me contaba esta mañana antes de salir hacia el aeropuerto, me dice, no te imaginas lo que yo me he reído, porque yo ayer llegué a la casa y llegué buscando el elefante amarillo. Y obviamente, pues, obviamente en su imaginación y en su historia se acordaba, pues, un elefante amarillo, pero ella dice, pero esta bobada a mí me quitó. Yo me puse a pensar en el elefante amarillo y yo decía, qué estupidez eso. Y claro, empieza a ridiculizar la cosa y es volver a caricaturizar un poquitico la vida, y eso significa quitarle carga emocional. Entonces, el tiempo existe. Fíjense cómo podemos modular cualquier cosa en el presente. Cuando vimos también una paciente, esto ya fue en otra parte y hace un buen tiempo, esta paciente cuando tal vez a sus 22 años había tenido un aborto provocado, además porque pues simplemente ella dijo, no puedo, no estoy preparada, no somos capaces, eso sería traerlo a sufrir y toda la cosa, y con el amigo se pusieron de acuerdo y finalmente abortó, ¿sí? Pero tal vez 3 años después de ese suceso, ella viene a la consulta y empezamos a hablar sobre la historia clínica y le preguntamos sobre el aborto. Pues si ha tenido abortos, ella dice sí o no. Me cuenta eso, le digo, ¿y ya lo superaste? Sí, yo creo que me perdoné, eso fue muy duro para mí y fue muy complicado, pero yo ya me perdoné a mí misma, ¿sí? ¿Y ustedes qué dicen? Obviamente, miren, las palabras dicen una cosa, pero esto está diciendo otra cosa, ¿sí? Entonces uno tiene que traer esa imagen al presente. Bueno, llamémosla María. Vas a imaginarte a ti misma hace 3 años, cuando eso ocurrió. Y te imaginas ese suceso, pero imagínate a la María de hoy que abraza a la María de hace 3 años y le dice, estoy contigo, te comprendo, no te juzgo, entiendo los motivos que te llevaron a hacer esto, perdona. Es decir, ella misma se perdona, todas esas cosas, y ella va generando esa imagen que le decimos, lleva esa imagen a tu corazón. Es una técnica que se llama el freeze and frame, algo así como el de visualizar y congelar, fotografiar y congelar, más o menos, una fotografía de esa imagen que ella creó en ese momento. Esta niña había empezado a hacer un lupus eritematoso, eso es una enfermedad autoinmune, a veces con consecuencias muy complicadas. Iván, un poquitico que no te vas a contar. Entonces, esto es muy complejo porque cuando está acompañado de la culpa, normalmente afecta muchas articulaciones, afecta el riñón, afecta el corazón, afecta los vasos sanguíneos, en fin, puede ser una enfermedad polisistémica, como en efecto estaba haciendo en ella, porque evidentemente la intensidad de la culpa era bastante, ¿no? Y acuérdense lo que hemos dicho, por mi culpa y además por mi gran culpa y pum, timo, ¿sí? Entonces resulta que ese timo identifica como que no me acepto a mí misma en ese caso y empieza a atacarse ella misma,
Si yo no me acepto, pues me ataco. Si yo no me reconozco, me ataco. Ella realmente ¿Sí? nunca superó eso. Ella hasta ahí no había superado Hasta eso. ese día. Pero cuando empieza a ver esa imagen de ella misma abrazándose y despertando la compasión, y en lugar de elegir juzgar, asume la posición de la comprensión amorosa por los sucesos que han ocurrido, no solo deja de culparse, sino que tiene la posibilidad de pedir perdón a esa criatura que por alguna circunstancia no tenía que nacer o no tenía que encarnarse en esta vida, ¿sí? Y lo cierto es que lo llamativo de esto es que los síntomas empiezan a involucionar. Ella empieza a disminuir los esteroides que está tomando en ese momento y muy prontamente incluso deja de tomar medicamentos. Y eso en medicina no está escrito, eso no puede ser, no, porque es que es un lupus eritematoso y es seropositivo y está generando ese tipo de movimientos y no puede ocurrir, simplemente no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque los libros de medicina dicen eso. Pero ¿qué hacemos si ahí está el caso? Y está mostrándonos que sus exámenes se normalizan. Entonces volvemos a lo mismo, ¿el tiempo existe? No sé, ahí les dejo esa inquietud. Existe un único presente, muy probablemente. Y entonces, ¿qué fue lo que detonó ese principio? Teilhard de Chardin decía que hay una esfera donde esta frecuencia se hace invisible, pero logra tener una intensidad, una intencionalidad, una motivación, una vibración, una fuerza suficientes como para que se libere un potencial de energía tan grande que se cree lo que se llama la noosfera. Y la noosfera no es otra cosa que la esfera de la conciencia, donde absolutamente nada es imposible, pero además de eso, donde ocurrió este movimiento en un ser ubicuitario, omnipresente, omnipotente, que en este tiempo es capaz de crear una cosita así de pequeñita que se llama el movimiento del electrón. Ahí se creó el electrón y el electrón empezó a vibrar, y entonces un electrón le dijo al de arriba: hey, por favor, yo me siento muy solo, me mandas por favor a alguien más. Entonces le mandó un positrón y un neutrón. Entonces positrón y neutrón se conocieron. Fue muy bonita esa historia, ¿no? Y lo cierto es que a partir de ese momento la vida empieza a generar esa diferencia de potencial. En 10 a la menos 32 segundos ocurre el verdadero milagro de la vida, según todos los cálculos que se han hecho en las ciencias modernas y desde la física moderna y todas estas cosas. Y entonces se concluye que ese tiempo es suficiente para que se desarrolle una cosa que se llama, ¿cómo se llama? La conciencia. ¿Sí? Si alcanzaremos a tener ese tipo de conciencia nosotros los seres humanos para poder llegar a esa ahí vamos. totalidad. ¿Cuánto tiempo necesitas para alcanzar eso? No te sé decir. Pero me acabas de decir que el tiempo no existe. Pero es una circunstancia que para mí en este momento la estamos tratando de nuevo. Entiendo perfectamente eso, Fabio. Lo que pasa es que estamos condicionándonos porque nos creímos que ese tiempo existía. Entonces empieza ese condicionamiento que es parte de un arquetipo que nos hemos traído de la humanidad tras humanidad tras humanidad, es decir, generación tras generación tras generación, y nos creímos que necesitábamos eones de tiempo para poder desarrollar eso, cuando alguien nos dijo: miren lo que ocurrió en ese tiempo. Entonces nos dijeron: somos obra perfecta de un creador, luego somos perfectos como el creador, a imagen y semejanza. Si somos eso y lo aceptamos, mira la palabra que utilizo, y lo aceptamos, ¿eso qué significa? Que podemos crear conciencia en esto, y en mucho menos que eso que yo me demoré, ¿sí? Muchísimo menos, pero es cuestión de hacer el clic, ¿ya? Estamos siempre esperando a que el universo nos dé la orden para que ya sea el momento, y entonces siempre nos estamos preparando para poder estar preparados, para prepararnos nuevamente y volvernos a preparar.
Y entonces seguimos aplazando una cosa que es fundamental, primer portal del alma, responsabilidad. Y la responsabilidad es la habilidad para responder, ya lo hemos dicho. Entonces vamos llegando aquí a una cosa muy importante. Entonces las coincidencias no existen. Las diosidencias existen, las coincidencias yo no creo que existan. Yo creo que no son casuales, sino causales. Yo creo que lo que existe en un momento determinado es una cantidad de congruencias y confluencias determinadas que permiten que se genere un potencial energético tan importante que es capaz de dar origen a eso que nosotros llamamos coincidencias. Y desde el punto de vista de la definición de coincidencia, ¿qué es una coincidencia? Para que miremos eso, que es bien importante eso. ¿Qué es una coincidencia? Pues puede ser algo que se piensa y se sucede. Una canción. Una casualidad. Una incidencia de algo en el tiempo. Coincidencia. Yo coincidí contigo en el Unicentro a las 3 de la tarde. ¿Sí? Si yo digo yo coincidí, significa un encuentro. Un encuentro, y para que hubiera ese encuentro entonces tuvo que haber existido una cosa desde nuestra visión básica, y era que había un tiempo en eso. Pero acabamos de decir que el tiempo no existe y que existe un único presente. O sea que las coincidencias se estarían dando siempre. Siempre. De hecho, las coincidencias están siempre. El problema es que no estamos despiertos para ver las coincidencias. No hemos desarrollado esta medio... Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que somos dueños nada más y nada menos que del proceso de la evolución del ser humano, y podemos hacer que esa evolución de no sé cuántos miles de millones de años se compacte de tal manera que si lo viéramos desde la materia sería una masa medio similar a eso que estamos midiendo ahí en el tiempo. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando empezamos a desarrollar la conciencia se acelera de tal forma la sucesión de eventos que podemos cambiar por completo cualquier paradigma, cualquier cosa que nos hemos fijado, y empiezan a surgir los famosos arquetipos del inconsciente colectivo, dentro de los cuales el primero que describe Carl Jung, ¿se acuerdan cuál es o no? Ya uno, por favor. Responsabilidad. El primer día. La responsabilidad. No, esos son los arquetipos. Esos son los... Esos son los portales. El huérfano, Eso sí, el correcto. Me encanta ese libro de pasteles ahí. El guerrero. Entonces hay un primer arquetipo que es el del huérfano. Yo los voy a mencionar, pero obviamente vamos a ir despaciecito. Después siguen el inocente. Sigámoslo acá. El buscador. El amante. El guerrero. El bienhechor. El destructor. El constructor. El gobernante. El mago. El sabio. Y finalmente el bufón. ¿Sí? Bueno, eso es para mencionarlos inicialmente, pero para ver cómo el ser humano va trascendiendo poco a poco a través de este camino. Entonces, inicialmente ocurre esto. ¿Qué es la orfandad? Obviamente, además de que nos falte los papás, ¿no? La ausencia de algo. Es la ausencia de algo. ¿Qué más? Cuando uno es huérfano, ¿qué más siente?
Abandono. Ausencia, abandono, ¿qué más? Soledad, tristeza. Abandono, se escribe así, ¿no es cierto? No. Sí. Uy, me suena como raro. ¿Qué más? Tristeza. Soledad. ¿Qué más dije? Tristeza. Tristeza. Miren qué distintas estas emociones a las emociones que al final del recorrido siente el bufón. ¿Qué siente el bufón? Alegría, gozo. ¿Qué más dijeron? Entusiasmo, ¿sí? Libertad. Perfecto. Miren todo lo que ocurre acá y comparen unas emociones con otras, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que muchos de nosotros todavía estamos eligiendo quedarnos en el papel del huérfano. Y el huérfano puede elegir dos cosas. Uno, con el inocente se queda en la víctima, ¿sí? Pobrecito yo, me dejaron, se me cayó el castillo, mi novia me dejó y jamás volví a ser el mismo. A partir de ese momento mi vida cambió, Cristina, pero yo me enamoré de ti, Cristina. Y, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos ahí y seguimos siendo huérfanos. ¿Por qué será que siempre me sigue ocurriendo esto? Pero ¿por qué será que yo tengo? ¿Por qué seré tan de malas que es que, mira, pues empecé en este trabajo, estoy nueva y ya me echaron otra vez? Es que definitivamente estoy sobrecalificada. Sí. Me echan de todas partes por sobrecalificada, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿Qué será lo que hace que nos quedemos ahí en este papel del huérfano, del inocente? Me quebré en ese negocio hace 30 años y sigo quebrado porque como me quebré hace 30 años, yo pues no me voy a volver a arriesgar. No. Me enfermé gravemente hace 20 años y estuve al borde de la muerte. Y hoy estoy trotando, saltando y brincando, pero sin embargo, qué miedo yo volverme a enfermar de esa manera, porque qué barbaridad. Yo sí me sentí mal en esa época, ¿sí? En esa época, hace 20 años. Empecé a estudiar esa carrera y resulta que como había fracasado en la otra, yo me sentí incapaz de terminar esta y más bien vuelvo y me retiro. Y después vuelvo y repito la historia y empiezo 50.000 cosas y nunca las termino. Tengo una super idea hoy sí amanecí inspirado, sí, maravilloso. Al mediodía, qué tan raro que esa inspiración se va apagando tan charro. Y al día siguiente ya no me dirá el bobadas que yo estaba pensando ayer. Y entonces estamos en esa actitud siempre de la pobre victimita, ¿sí? De la pobre victimita. ¿Cómo estás? Bien, doctor. No preocupado. Y entonces ve uno esas caras. Cuando alguien entra a un consultorio, nosotros estamos captando muchas cosas, incluso antes de saludarnos. ¿Sí? Estamos captando muchas cosas. Entonces alguien entra de esta manera. Doctor, buenos días. ¿Y qué te está diciendo? Él no entra así. Doctor, buenos días. ¿No? Si está así, ¿qué me está diciendo? Alejandro. Se quedó allá. ¿Ese allá es qué? Pasado. Pasado, que no ha pasado. ¿Sí? En cambio, doctor, ¿sí? Esto es otra cosa. O el otro que entra. Digo, doctor. Entonces fíjense todo lo que nos está diciendo, ¿sí? Miren todo lo que es el lenguaje no verbal y miren todo lo que nos estamos perdiendo cuando no nos sintonizamos en un momento determinado. Pero ya, además de eso, no simplemente es el tono de la voz que hay, doctor. ¿Cómo están? Yo aquí bien, más o menos ahí pasándola. Claro que los lunes no se hicieron para mí. ¿Sí? Pero el otro dice, doctor, ¿cómo está? ¿Sí? Y además demuestra las perlas de los dientes, una maravilla, una fantasía. Pero hay otro que además del tono entra así,
¿Cómo está, doctor? Y tiene 40 años. ¿Sí? Y esto es real, no crean que es una historia que me estoy inventando. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Cuando alguien entra así, ¿qué está diciendo? Miren este cuerpo. Esto. Después de la vida. Puede la vida. ¿Qué es eso de que le puede la vida? Cuéntame. ¿Qué es eso de que le puede la vida? Tiene un peso mayor del que es capaz de soportar, por ejemplo. Además, esa curvatura que acaba de hacer, fíjense qué hace. Él no está curveando esto, él no dice que doctor, no. Él está curveando otra vez. Él está haciendo esto. Claro, la columna. El equilibrio. La columna es el eje que soporta ¿qué? El peso, ¿cierto? Y no necesariamente porque tenga 150 kilos. Es porque a veces la vida le pesa 2 toneladas. ¿Sí? Pero además se arquea aquí, fíjense cómo acorta el cuello. ¿Quién hace esto? ¿Qué animalito hace esto? Eso, la tortuga buscando ¿qué? La coraza. El caparazón y la coraza. Para esconderlo. ¿Cierto? Entonces me estoy tratando de proteger. ¿De qué? Estoy metiendo la parte lumbar también, porque lo que es arriba es abajo. Entonces inmediatamente la parte lumbar me está diciendo de todo lo que está aquí en el riñón, que es la parte lumbar y que es energía ancestral. En otras palabras, de ese pasado que no he podido dejar pasar. Y entonces seguimos ahí en la actitud de la víctima y seguimos siendo victimitas, ¿sí? Y entonces siempre nos buscamos excusas. No, es que yo estuve de malas, que no nací en una familia poderosa y con plata. Pues, parce, es que mi amigo le dan 5 millones de pesos en mesada mensuales ya. Y yo le pido a mi papá 400.000, haga 2 pesos para el fin de semana y no tiene, dice que no tiene, pero ¿qué va a hacer más si tiene, hombre? Lo que pasa es que no me los quiere dar, parce. Eso es lo que estamos oyendo todos los días en una consulta ahí, todos los días. ¿Por qué? Porque crecieron en una cantidad de cosas que van formando esos arquetipos. No vayan a creer, no son los pelados de ahora. Cuando nosotros fuimos pelados, bueno, en realidad tampoco es mucha la diferencia en el tiempo, porque el tiempo no existe. Pues también teníamos las mañas que teníamos, ¿cierto? Estos días me puse a explicar fotos, uy, Dios mío, qué barbaridad. Y uno se crió a pesar de eso. Pero bueno, eso es una maravilla. Entonces cada uno en cada momento tiene una excusa. ¿Cómo lograr que nos sigamos aquí en la actitud de la víctima? Desde eso que acabamos de ver en todo el tablero que borramos. Pero yo pienso que, a ver, trascender la queja, no trascender la queja, sino trascender la queja. ¿Y cómo trasciendes tú la queja? Eso me gustó. Yo pienso que es como tomar conciencia de que ese suceso allá donde yo fui pues abandonado, que me sentí solo, volver al momento. Eso ya pasó. No tengo por qué estar alimentando todos los días ese pensamiento que viene a ser negativo, porque entonces nunca se va a desaparecer. Todos los días lo estoy reforzando. Hay una acción que hacían las abuelas muy bonita. Yo me acuerdo que a veces uno se aporreaba y las abuelas venían y lo sobaban a uno, ya pasó, se aliviaba. Y fue el aporreón más berraco del mundo, pero sí, y ya. Y uno tenía como una sobadita mágica porque ella estaba mencionando un mantra muy extraño que decía ya pasó, no era om, sino ya pasó, y ya pasó es ya pasó, ¿sí? Pero nosotros no lo dejamos pasar todavía y hemos seguido cargando muchas veces esto. Entonces sí, es cierto que tenemos que hacer ese camino de trascender y pasar por una espiral, no por una circular, sino por una espiral, ¿sí? Por una espiral, porque estar en una circular es lo mismo que le ocurre a un niño cuando va a nacer y se le enreda el cordón en el cuello. Eso es lo que se llama una circular a cuello, ¿sí? Y resulta que esa circular, el niño está tratando de avanzar para poder salir por el canal del parto y la circular lo atrapa, ¿sí? Y entonces simplemente no puede salir porque está ahí, y si se mete más, lo que hace es que se ahorca.
Entonces por eso el médico identifica que algo está pasando, no me quiere pasar, un momentico, hagamos un examen rapidito de afán, una ecografía o simplemente un tacto y se da cuenta, uy sí, aquí hay una circular, vamos para cesárea, ¿sí? Pero esto mismo ocurre cuando estamos caminando en circular. Cuando estamos caminando en circular, estamos con la soga al cuello. Y entonces por eso no avanzamos y por eso no hacemos este camino en espiral ascendente. Y nos quedamos ahí en la espiral, en la circular. ¿Cómo hacer nosotros, sin que haya un obstetra ahí afuera esperando, para quitarnos la circular? Esa es la pregunta. Porque en el momento del parto ese muchachito tuvo la fortuna de que había un obstetra que se dio cuenta y entonces metió la mano, a lo mejor alcanzó a desenredar y pudo tener un parto normal o simplemente terminó en una cesárea. Bienvenida, ¿sí? Pero ¿cómo hacer nosotros en esto de que la vida todos los días nos va presentando esas circulares? No podemos salir. Y no tenemos a nadie a quien quejarnos. Supónganse, miren esa escena ustedes allá en el monte de Pavarandosito para allá y están solos. ¿Cómo salir de ahí? Eso será cuestión de fuerza y de potencia, de actitud, de ganas, de tomar las riendas. de tomar las riendas. Pero ellos mismos que tomando conciencia y en eso ayuda mucho la meditación. Miren a dónde llegamos ahí, y eso es muy importante. Ahorita dijimos que después de la fuerza, la intencionalidad, la intensidad, la energía, llegó un momento en que fue tal el ¡fuá! Acabo de ver un video charrísimo, se los aconsejo, también búsquenlo en YouTube, y allá una de las asistentes al congreso, al seminario me lo mostró porque estábamos hablando del carácter. Entonces muestran la imagen de un borrachito, búsquenlo en YouTube así, YouTube, ¡fuá! 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 F-U-A. Entonces muestran el borrachito levantando y dice: es que eso es como cuando uno y ¡fuá! ¿Sí? Y sigue explicando. Se van a dar cuenta apenas lo vean, se van a morir de la risa. Pero es eso, es esa intensidad tan tenaz que necesitamos en ese momento como para que se pase de esta octava inferior a una octava superior. Y no se pasa dando un brinquito, y no se pasa haciendo 27.000 cursos de crecimiento personal, ni viniendo aquí todos los lunes, les cuento, para que vayan pensando en la próxima vez. Eso no es de esa manera, porque el salto tiene que ser un salto cuántico. ¿Qué significa un salto cuántico? Por física elemental. Así es, pues, exponencial. Más allá de lo exponencial, o sea, pasó de lo logarítmico a lo exponencial, iba mucho más allá. Es trascendental, pero ¿y qué más? Un salto cuántico es un salto que exige necesariamente un cambio de orbital. Si lo ven en un átomo, para que haya el salto cuántico, ese electrón tiene que pasarse de un orbital a otro. ¿Y qué es lo que da eso? ¿Qué es lo que permite que un orbital se cambie de un lugar a otro? Es decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la onda partícula y de las ondas ondeantes? Es como el nivel de conciencia en el que estamos. Exactamente, el nivel de conciencia. ¿Sí? Acuérdense que cuando cambia la posición del observador, yo veo las cosas diferentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio del consciente y del subconsciente con, eras tú, Maga, la que vivía en una finca con gallinitas, y mientras tanto el subconsciente te estaba diciendo no, vale, gracias, ¿se acuerdan? Que nos reímos mucho aquí. Bueno, es eso. Entonces hay un saboteador allá en ese punto de vista, pero aquí hay un tipo que lo ve todo claro, ¿sí? Y alguien decía, Sir Waldo Emerson decía: el secreto de la salud mental está en ver siempre lo bueno de cada cosa. Eso significa estar en este lado del observador. Aún
Me echaron del trabajo. Lo bueno de esa cosa, que me echaron del trabajo. Yo no me quedo, desgraciados. 20 años que yo trabajé para ellos. María, perdí mis años mozos ahí y ni siquiera me conseguí un mozo. No, sí. Y se queda aquí. Pero el que está de este lado dice, no, este que estaba aquí, el que está de este lado está diciendo, maravilloso. Me forcé por fin a buscar un trabajo distinto porque si no yo no hubiera tomado esta decisión. Y entonces el de aquí le dicen, no, pues valiente gracia, vos vas a pagar así con tu optimismo las cuentas de servicio. Y este le dice, por fortuna tenía un colchoncito y me da para esperar y buscar una cosa mejor. No, pues claro, una cosa mejor. No, cualquiera cree que la encuentra ya a la vuelta de la esquina. Pues si la encuentro más lejos de la vuelta de la esquina, mejor, porque así hago ejercicio. Entiendan lo que yo quiero decir. Hay un punto de vista allá y hay otro punto de vista acá. Y eso cambia la espiral de conciencia, Carlos. A veces es algo cuántico, uno tiene que creérsela que somos co-creadores. ¡Épale! ¡Epa! Eso. Co-creadores y el código de la creencia. Acuérdense que el que cree, crea. ¿Sí? Pero uno no cree si no hay intención, y si no hay fuerza, y si no hay energía, y si no hay motivación. ¿Sí? Yo creo que mañana me va a salir un trabajo. ¿Ustedes creen que hay motivación? Yo creo que mi esposito sí va a cambiar por fin. No, en verdad, porque yo lo he esperado con mucha fuerza desde los últimos 27 años. Y mañana se cumplen 28. Y por supuesto ahí nos quedamos. Entonces, suficiente intención, suficiente fuerza, suficientes ganas, suficiente... Alguien dijo ahorita entusiasmo. Entusiasmo e inspiración significan prácticamente lo mismo. El espíritu está en ti. Cuando el espíritu está en ti, entonces tú eres mucho más fuerte que las circunstancias y empieza a cambiar por completo el entorno. Ojo, no es que el entorno nos cambie a nosotros, nosotros somos los responsables de cambiar el entorno. Que esa es una cosa que no hemos querido ver hasta acá. Cuando cada uno de nosotros está cambiando el entorno, eso significa yo estoy cambiando en mi interior para que logre cambiar lo que hay allá afuera. Y si yo estoy cambiando en mi interior, significa que estoy haciendo este movimiento, el pasar por orbitales de conciencia. Pasar por orbitales de conciencia entonces implica dar un salto cuántico cada vez. Así como en las notas del piano, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. De aquí a aquí hay una cosa grandotota. Y quien es músico sabe la diferencia de que tocar este do es muy distinto a tocar este do así se estén tocando aparentemente las mismas teclas pero están en una octava superior. ¿Eso qué significa? En una frecuencia cada vez más alta. Vibrar en frecuencias muy bajas es vibrar ¿en dónde? Es vibrar en la materia. Vibrar en unas un poquitico más altas es vibrar ¿en dónde? En la energía. En otras un poquitico más altas en la información y en otras mucho más altas en la conciencia. ¿Sí? Entonces necesitamos empezar a vibrar desde la conciencia, porque si no nos vamos a quedar perdiendo demasiado tiempo y como el tiempo no existe, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos vibrando muchas veces en la materia y en emociones muy bajas, muy bajas, muy bajas. Ojo, la envidia, el resentimiento, el odio, el rencor. Esto se puede evitar después, la malparidez, que es una emoción muy, muy, muy importante porque además resume muchas más. Eso está ahí. Y entonces, ¿qué está generando? Vibraciones muy bajas. Y mientras más baja sea la vibración, más lejos estamos de nada. ¿Entienden para dónde vamos? Significa esto que para pasar del huérfano y el inocente tenemos que elevar de tal forma la conciencia y nuestro trascender en la vida y esa espiral de conciencia o esa espiral en esa orbital diferente que
llega un momento en que esa intensidad hace tanto que genera una cosa fundamental. Que es seguridad. La primera lección que aprenden los arquetipos. Estos dos, inocente y huérfano, tienen que aprender de la seguridad para poder avanzar. Si no aprendieran de la seguridad, entonces simplemente no están logrando llegar a esa intensidad tal, a esa devoción tal, a esa intencionalidad tal, a esa fuerza tal, a esa energía tal, que les permite encender el clic, ¿sí? Eso es como cuando uno está, a mí me decían cuando pequeño que si uno saltaba mucho, crecía mucho. Mentira. Doy fe de eso. Pero cuando uno estaba bregando, yo decía, yo quiero alcanzar allá el techo. Y entonces uno empezaba, y de pronto le ponía tal intensidad. Ahora sí crecí. Wow, ¿sí o no? ¿Qué pasa en ese momento? Que uno ya cuando logró tocar lo máximo, y uno ya, yo me sentía gigantesco en ese momento. Pero ¿qué pasó? Que se tocó una cosa que para mí era como una meta tan importante y era algo tan, y tradúzcanlo en cualquier cosa de la vida, en sus estudios, en su relación de pareja, en ese libro que están leyéndose hace 3 años, pero es que nunca tengo tiempo de terminar de leerlo, ¿sí? En eso que hemos aplazado también, y de pronto lograron la última cosita, y, hay gente que hace una tesis durante 6 años, hay gente que hace una tesis en 3 meses, ¿no? Y entonces a la gente le mencionan la tesis, ahí vamos. A un amigo mío en la universidad le decían el infinito. Pero fue muy curioso porque yo me enteré de puro chisme. Me llegó una paciente aquí, me dio un apellido y me dice, ah, ¿y tú conoces a tal? Y ella me dice, ah, sí, al infinito. Y yo, este tiene como que complejo de Butler o algo así, ¿o qué? Al infinito y mucho. ¿Y por qué le dicen el infinito? Me dice, pues porque lleva en la universidad como 17 años y no ha podido graduar. Haciendo la tesis todo ese tiempo y buscaba cualquier excusa para poderse quedar y no lo echaran, pero un encargo de la universidad. Sin embargo, el día que por fin se graduó, ¿ustedes se imaginan qué significó eso? Ah, ¡fua! ¿Sí o no? Entonces es eso. Permitámonos que en un momento determinado el último esfuercito nos genere eso interior que nos permita elevar el nivel de conciencia tal que en este caso decidamos, y decidir significa decaedere, y decaedere significa cortar. Cortamos con todo lo que habíamos venido a traer. Pongan el mismo ejemplo de la circular, el que les decía ahorita. Si ustedes se ponen a hacer fuerza, imagínense que están allá solos en el monte que les dije, yo tengo que soltar esta circular, y me ahorqué, ¿sí o no? Si no hago tampoco la fuerza suficiente, esa cuerda está, no me la puedo, y sigo cargando una cuerda y como una especie de grillete ahí toda la vida. Entonces, ¿será cuestión de fuerza bruta? No. Definitivamente no. Estoy luchando contra una cosa que es, ¿qué? Materia, una cuerda, es materia, yo la puedo tocar. Si yo en cambio avanzo y entonces paso a la energía, a la información y a la conciencia, es muy probable que desde ahí logre yo quitar esa circular. Milarepa era un meditador oriental de quien se describe que cuando estuvo tanto tiempo en soledad en el monte, metido por allá en una cueva, que llegó a conectarse de tal forma con cada cosa que se confundía con cada cosa. Entonces él ponía la mano en la roca e inmediatamente dejaba la huella, es decir, podía penetrar la roca, porque él era la roca. ¿Sí? ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, su nivel de conciencia estaba en un grado tan alto
que incluso esas moléculas, que entre otras cosas ya sabemos que son vacío por física elemental también, resulta que la materia es exactamente lo que nuestros sentidos nos engañan. Acuérdense que dijimos, el átomo es 99.99% vacío, y sin embargo nosotros aquí vemos esto, esta mesa, que es materia, y aquí nos dicen que esto está repleto de átomos y que el 99% es vacío, y sin embargo yo puedo decir, ¿sí? Pero él era tan tremendo que podía pasar a través de ese material, porque llegó a ser uno con la materia. Y entonces, ¿qué llega a ser uno con la materia? Desde la conciencia. Así cuando en la grafiquita decíamos, hay un cuerpo físico, etérico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un alma, ¿se acuerdan? De esa misma manera, la conciencia, digamos que es mucho más envolvente que la materia, por supuesto. Entonces yo no puedo, ya lo hemos dicho también en varias ocasiones, resolver el problema con la misma mente que lo creó. Esto es un sacudón de neuronas, pero es un sacudón para empezar este año porque valiente gracia que sigamos en la misma orbital, ¿sí? ¿Eso qué significa? Perdóname un segundito, que lo que estamos es tratando de dar un paso un poquitico más allá, y tenemos la opción, seguimos en la materia y seguimos manejando eso denso y seguimos densificando nuestras emociones, y entonces las emociones cuando se condensan se van a ¿qué cuerpo? Al cuerpo físico, mírenlo ahí. O cuando las ideas se involucionan, ¿hacia dónde se van? Al mental. Al cuerpo. No, están en el mental, al emocional o al físico, ¿sí? Y si pretendemos hacer el camino de centro, tenemos que pasar del físico al emocional, al mental y finalmente al contacto con el alma. Cuando cosas tan maravillosas como alguien que tiene un trombo a nivel cardiovascular, que ustedes ya conocen perfectamente de qué estoy hablando yo, nos cuenta después de una sanación que hicimos entre todos, donde había una conciencia grupal de querer ser partícipes de manera impersonal en ayudarle a alguien en su proceso de salud, y encontramos que 2 semanas o no sé cuánto después ella nos cuenta el trombo desapareció, y nos cuenta la fracción de eyección del corazón aumentó, cosa que no se podía. Entonces, ¿cómo negamos eso? Pero estábamos desde aquí. No, estábamos desde aquí, desde la conciencia. Entonces eso es posible. Renunciemos, cortemos, decaedere, decisión. Luego esas cosas, esa circular solamente se quita desde la decisión en una octava superior, que es la conciencia. Entonces cada uno decida. Dime, ya te voy a dar la palabra. Espérame un segundito, perdón. No, que esto, pues este proceso para la toma de conciencia puede llevar mucho tiempo, y uno conoce... Pero el tiempo no existe. No, entonces uno conoce personas que pues han sido, digamos, como muy materialistas, han estado siempre por lo bajo. Y de pronto empiezan como a evolucionar al cabo de los años, pero de muchos años, de mucho tiempo que no existe. Empiezan pues a cambiar, o empiezan a cambiar, no se les ve cambio ninguno, cuando de pronto... ¿Te diste cuenta la palabra que utilizaste? Cuando de pronto. De pronto. Sí, ellos... Así, de un momento a otro, sí, punto. empiezan a cambiar el cuerpo. Entonces yo digo que son los golpes de la vida que uno llama, que los hacen reaccionar, porque sí, se ha visto ese cambio como brusco. Hay gente que aprende a totazos, otro no lo necesita. Sí, como brusco. Otro no lo necesita, pero eso, tú dijiste esa palabra, hay un chispazo que finalmente hace que esa persona cambie. Y ese chispazo puede ser un golpe emocional, o puede ser simplemente hoy me desperté inspirado y el espíritu habita en mí y ya, hoy decido cambiar. Un chispazo, para mí un perfecto chispazo de evolución en la conciencia, es el del adicto al cigarrillo que un día dice, no más, ¡pum! Y estuvo 10 años bregando. Pero un día, sin que nadie le ayudara, él dijo, no más. Y con diablos. Y vaya uno a saber por qué. ¿Por qué? Porque hubo suficiente intensidad, suficiente fuerza, suficiente como para despertar ese patrón vibracional tan alto que te digo, ya,
suficiente. 20 años queriendo dejar a la pareja porque es una porquería, es una sinvergüenza, es una todo lo que ustedes quieran, y de un momento a otro, hoy, ya. Yo vi una paciente hace tal vez unos 3 meses, una paciente con una historia de verdad de un maltrato físico, psicológico, de lo que ustedes quieran, que yo decía, por Dios, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para aguantarse semejante con... Ay, yo no sé, doctor, yo no sé si que yo soy masoquista, pero de todas formas yo lo quiero, no me pega y siento que no me quiere. Bueno, más o menos, de ese tamaño. Y un día cualquiera me dice, estando en consulta, y casualmente o causalmente, estábamos hablando de este tipo de cosas, de los arquetipos, y sin que yo dijera absolutamente, es más, ni siquiera habíamos tocado el tema ese día, estaba consultando por cualquier otra cosa, dice, ya. Y yo, ¿ya qué? Ya, hoy. ¿Hoy qué? Dice, hoy lo veo. ¿A quién? A mi esposo. ¿Cómo? Sí. Cruzo esa puerta y tomo la decisión. Y yo no sé qué pasó, pero hubo un momento de tal intensidad y de tal frecuencia en la consulta que a ella le permitió hacer el clic. Y ese día tomó la decisión. Y hoy dice, soy como dicen muchas, soy la mujer más felizmente separada del universo. Y está feliz, ¿sí? Lo ve uno muchísimas veces, pero igual, pónganlo en cualquier cosa de la vida cotidiana. Alguien póngame una situación de la vida cotidiana que haya venido aplazando. Bien, ninguna plaza. El ejercicio, 31 de diciembre, 12 uvas, ¿cómo es? Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Ahora sí, 12 uvas. Esta uva por el ejercicio, esta también, un guaro, esta por otro más de ejercicio. Y mañana empiezo. Y al día de mañana, yo con este guayao si no soy capaz, no, empiezo, ahora sí, pasado más, pero ya tan cerquita del Reyes, no, ¿qué tal? No. Y ya llegó el 20 de enero, ¿sí? Y febrero 14, el día de San Valentín, no, todo, y sigue hablando, pero un día cualquiera se levanta y dice, ya, suficiente. Yo les pongo un ejemplo que me da mucha risa ponerlo, pues yo ya mismo me gozo, y eso es un poquitico la actitud del bufón. Una vez yo tenía que salir allí al Bancolombia de Allá Río, ¿sí? Y me fui caminando, yo dije, tenía pues un tiempecito por ahí, era un día soleado, y eran las 2 de la tarde, yo qué sé. Paso yo por ahí y había un carro ahí parqueado y vi que en la ventana lateral del carro se proyectó una barriga y como a la media hora pasé yo. Y no puede ser. Al día siguiente, yo no sé qué pasó, pero hice ¡fua! En el gimnasio. Y bueno, yo no les digo pues que estoy, o sea, no. Pero definitivamente, yo vi hace poquito un video que yo dicté sobre los chakras en Bogotá hace 2 años y yo veo y digo, Dios mío, se me veían los chakras, sí, todo. Pero miren, estos cuadritos que yo tengo ya, pero lo cierto es que uno poco a poco va llegando a esas metas. Pero ¿qué pasó? Que un día yo tuve que decir, ya, suficiente. Pues. Siquiera que se atravesó de carro. Siquiera que sea, de verdad, miren que a veces son cosas elementales como esas, ¿sí? Porque uno piensa, y uno se ve a sí mismo y dice, que papito, definitivamente, como me decía mi mamá, usted se va a enamorar de usted mismo, mi hijo, mucho cuidado, y yo no sé cómo no tuvimos descendencia, no, como dicen Carlos Mario y Cristina, no, es eso, miren, hay un momento en que la vida le dice a uno, ya, suficiente, ya, hasta aquí. Entonces, la invitación es que, para que vayamos metiéndonos un poquitico en esto de los arquetipos, esta semana le trabajemos mucho al arquetipo del huérfano y del inocente. Vamos a pensar un poquitico en el inocente, pero ese inocente que cada uno de nosotros tiene no es otra cosa que, imagínense la figura de un niño, que es tal vez la figura de la inocencia para todos nosotros.
¿Y qué características tiene el inocente? ¿Sí? ¿Qué características tiene ese inocente? Y vamos a tratar de rescatar ese inocente en nosotros para que junto con el huérfano desarrollemos esta lección que es la seguridad, pero una seguridad de tal fuerza, de tal intensidad que nos permita a nosotros tocar ese clic y hacer un cambio en el orbital de la conciencia. Entonces la invitación es a, uno, rescatar algo que hayamos aplazado durante mucho tiempo. Dos, a tomar esa decisión que estamos pensando tomar hace tanto tiempo y que no hemos podido y que será, ¿sí? Tres, a que decidamos voluntariamente volver a rescatar el electrón cuando esté en este punto, el observador cuando esté en este punto y no el que está en este punto. Es decir, a ver lo bueno de cada situación que se nos presente en el día a día. Así sea de una situación nefasta, me acaban de atracar, hombre, qué maravilla, no me hicieron nada, ¿sí? Lo material se vuelve y se recupera. El otro dice, no, pues qué maravilla, te roban el sueldo de 15 días, pero este dice, estoy vivo y estoy feliz, ¿sí? Entiéndanme lo que quiero decir. Entonces buscar en cada circunstancia que esté ocurriendo, en esa decisión de la vida, a lo mejor esto de estar aquí hoy es una decisión, y no puede ser el azar que estemos aquí tampoco. Cada uno aquí, que yo sepa, nadie vino obligado, ¿no? Y si alguno vino obligado, cuidadito sale. Es eso, es entender que cada uno tiene un momento. Está en nosotros si seguimos aplazando ese momento. Eso en física tiene una connotación muy importante desde el punto de vista de la física. Los momentos son fundamentales. Dime. Porque no hay veces pues lo que se debe mirarse en dos puntos de vista, pero a veces la otra gente de externa también está en otros puntos de vista o en otros escenarios y o también sabotean, Claro. sabotean ellos y sabotean. Pero ¿quién tiene la libre elección de decidir si acepta o no el sabotaje? Por eso tiene que ser muy consciente. ¿Te acuerdas del ejemplo aquel del monjecito Zen al que lo insultaban y todo eso y no perdía la paciencia y el tipo le pregunta, bueno, ¿cómo hiciste? Él dice muy sencillo, me estabas dando unos regalos, mientras yo no acepte los regalos, ¿a quién le pertenecen? ¿Sí? Entonces, tú eliges si le das la fuerza, el potencial, la energía, a ese de allá. Acuérdate que es el que tiene esa connotación, pues digamos, saboteadora, ¿sí? O a este de acá. Entonces el de allá te dice, María, estás muy fea, pues definitivamente. Este te dice, nada, estamos cambiando esa imagen que decidimos cambiar. Combinar esos tacones rojos con esa blusa amarilla me quedan preciosos. Y yo quiero innovar y yo quiero rescatar el colorido de la vida. Cosas como esas. Incluso, pero ahí también hay que vencer miedos. Claro, claro. Grandes miedos, claro. a salir Es al que ruedo otra la vez. fuerza más anquilosante. Paralizante es el miedo. Claro, esa es la fuerza más anquilosante. Entonces, por supuesto, en una decisión está eso. Dime, Fabio. Escúchame, si estoy equivocado, me corriges por favor, que creo que tengo mi duda. Aquí estamos hablando desde lo físico, desde lo cuántico, para despertar la conciencia y hacer esos saltos. Nuestros antepasados, con base a una religiosidad, buscaban la fe. Y ese era para ellos, posiblemente por algo milagroso, un salto cuántico. Me encanta lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué razón hay, qué explicación hay para eso? ¿Qué tiene que ver esa parte de la religiosidad o la espiritualidad y la fe con relación a lo que estamos hablando aquí? Para alguien muy religioso y con un arraigo religioso muy profundo, eso es tan fuerte y tan intenso que es suficiente para prender el cliccito ese que hemos dicho. Entonces, en ese caso, esa religiosidad y esa fe, pura cuántica. Pues es que lo vivimos en nuestras madres que eran sus manos prodigiosas. Sí. Por eso hay tantas cosas con relación a las manos de mi madre. Claro. Y ahora lo dijiste, cuando dijiste el ejemplo, ya. Tal cual. También sana que sana, colita de rana, etcétera, y todas esas cosas.
ese es un salto de capacidad para quitar muchas cosas. Claro, claro. Entonces eso se llama fe en esa visión. Y si la fe mueve esa intencionalidad tan intensamente, la Biblia lo dice, un solo grano de mostaza. ¿Sí? Si tuvieras fe. Si tuvieras la fe como un granito de mostaza. Todo Eso lo es que un quieras se te hace. Entonces, perfecto. Si la física lo llamó salto cuántico y la religión lo llamó fe, perfecto, maravilloso. O sea, vayamos un poquitico más allá de lo que es cada palabrita nomás, sino entender que obviamente desde la convicción personal, esto no es que Alejandro dijo, vamos a... No, a mí no me queda en una sola palabra, ni una. No estoy cuestionando este deber, No, diciendo que claro, y al contrario, claro, antes al contrario, te entiendo eso, Fabio, y no solo te entiendo, sino que te lo agradezco, porque es que es la manera de decirnos, hay muchas octavas distintas, pero cuando yo digo no me crean, no te estoy diciendo, a todos les estoy diciendo, no me crean una sola palabra, hasta que la experimenten ustedes en la conciencia, como decía el Buda. Allá era donde yo quería llegar. El Buda decía, nada, ni lo que te digan por generaciones, ni lo que te muestren las aprendizajes, no creas nada hasta que tú no lo experimentes en tu propia conciencia. Y la invitación es a eso, a que cada uno, desde sus convicciones, desde sus creencias, desde el ángulo, pero desde allá, desde donde sea, casi que yo les propongo también simbólicamente hoy, cuando crucen ese dintel, esa puerta, díganse a sí mismos, hoy tomo esta decisión. Pongan ustedes qué es aquello que necesitan cambiar, pero por lo menos esta semanita hagan un propósito grandote, y es que estén no a este lado, sino a este lado, y quítenle la crítica. Si ustedes le quitan la crítica y esas fuerzas inferiores, están empezando a andar ligeros de equipaje. El odio, el resentimiento, el rencor, ya les dije, genera un polo a tierra muy difícil y un anclaje muy difícil. Eso es como tierra movediza. A más odio, a mayor rencor, a mayores palabras de ser, más estamos hundiéndonos en la tierra movediza, porque estamos como tratando de salir de ahí a la fuerza, y sabemos que el que está en la tierra movediza se hunde mientras más fuerza haga. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces es tratar de estar ligeros de equipaje, y ya dijimos, lo que más pesa son esas emociones tóxicas. Renunciemos por lo menos esta semanita a esas emociones tóxicas, a ver qué ocurre. No nos debemos perturbar por nada, ni siquiera por esa hija o ese hijo que nos tienen preocupados. No, dejémosles a ellos que también resuelvan lo que tienen que resolver. O por ese jefe que es un... sí, dejémoslo a él, que él esté en su proceso, ¿sí? El venado, cuando se levanta, sabe que tiene que correr más que el leopardo, porque si no lo va a cazar. Entonces corre por supervivencia. Pero el leopardo, cuando se levanta, sabe que si no corre más que el venado, se va a morir de hambre. Lo que estoy diciendo es que cuando el sol salga, hay que correr. ¿Sí me entienden? Hay que moverse, hay que dinamizarse un poquitico. Y el dinamismo es diferencia de potencial. Dime. Primero que todo, quiero decirles que me siento muy contento de empezar nuevamente con este grupo. Qué rico. Sí, me está dando, usted estaba diciendo ahora que en diciembre, principios de diciembre, me atracaron, me quitaron la plata cuando salí del banco, la prima y todo. Y yo me quedé así en ese momento. Yo me acordé cuando ustedes en Argentina le robaron el maletón. Muchas gracias por recordarme. No pasó nada, porque yo me imaginé a usted que tenía las fotos, los dólares, el pasaporte, no pasó nada. Y era platicada, no pasó nada. Y me dice, ¿qué tal que me dijo? Usted sabe que tú siempre vas a ver el Espíritu Santo, en mi vive porque no me mataron ni hicieron nada. Entonces, mira, me acordé del mismo que Súper. Muchas gracias. Muchas gracias por la recordadita. Pero es que es muy cierto, miren, eso no es a destiempo. Este fin de semana, precisamente allá en Lima, seguramente con uno de estos videos, el día que yo conté eso, el paso del tango, el que se pasó ese, ¿se acuerdan? Eso llegó allá. Y cuando ya íbamos a salir al descanso, yo le pregunto al coordinador y le digo, ¿puedo bajar esto acá?
Me dice, sí, hermano, déjalo, que no es problema. ¿Tú estás seguro? Bueno, te dejo la responsabilidad a ti. No, oye, más bien llevémoslo, Pero miren cómo eso hace que una situación como esas que antes fue, ay, Dios mío, ya a mí me dio fue risa, porque yo me lo gocé, yo sabía que me iba a contestar él. Mira, listo, te dejo la responsabilidad. Y yo me dice el que me iba a ir, yo sabía que me iba a jalar. No, venga, llevémoslo. ¿Sí? Pero es eso, es empezar a quitar esas cargas. Y sí, se fueron 50. Lección de desapego. Chuleada. ¿Sí?